Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. En este capítulo vamos a platicar acerca de un tema que ha intrigado a muchas personas en esto de ser coleccionistas, y si somos honestos, nos toca a casi todos en algún punto de nuestras vidas. ¿En qué momento una pasión se convierte en un problema? ¿Dónde está la línea entre ser un coleccionista apasionado y un acumulador? Porque ¿quién no ha conocido a alguien con estantes llenos de figuritas de acción perfectamente ordenadas, o a una persona que guarda recibos y cajas de hace 2 décadas por si acaso? Desde los emperadores romanos que llenaban sus villas con estatuas y arte, hasta tu tío que tiene cada periódico desde 1980 porque algún día será valioso, el acto de coleccionar y acumular ha sido parte del comportamiento humano durante milenios. ¿Qué es lo que realmente impulsa a alguien a transformar su amor por los cómics y la cultura pop en una dedicación ordenada, y a otros a vivir rodeados de objetos que hacen que su lugar seguro sea una pila de obstáculos? Esto y más debatiremos en este episodio que no podía faltar en este podcast. Hoy me acompaña mi amigo Uli de nuevo. Hola Uli, ¿cómo estás? Hola, qué gusto estar por aquí con este tema tan interesante, de verdad, nos va a encantar. Está bien complejo y siempre digo que me gusta ciertos temas o que estoy muy emocionada, pero aquí la verdad es que estoy muy intrigada. Sí, la verdad es que es un tema bastante complicado, porque incluso yo creo que hasta va a haber gente que se va a identificar con ambos lados de la moneda y va a entrar en caos y demás. Bueno, vamos a analizarlo y realmente vamos a llegar a algunas conclusiones, y creo que hasta va a ser como algo catártico como coleccionistas, descubrir qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña advertencia de que ni Uli ni yo somos expertos en temas de salud mental. Lo que se va a hablar son nuestras opiniones que se formaron a través de nuestra experiencia como coleccionistas y de lo que investigamos en cuanto al tema de la acumulación con respecto al comportamiento social y humano que esto conlleva. En el mundo moderno hemos visto cómo la cultura pop ha catapultado al coleccionismo a un nivel completamente nuevo. Todo esto gracias a películas, programas de televisión o stream, personajes, franquicias, y al hecho de que ser geek o nerd ahora es sumamente aceptado. Objetos o merch antigua o reciente han pasado de ser simples recuerdos a convertirse en trofeos de un tiempo pasado o futuro, que tiende a convertirse en algo muy cotizado para algunas personas. Pero cuando esta pasión se desborda, dejamos de ser los entusiastas de la memorabilia para convertirnos en esa vecina o amigo al que nadie quiere ayudar a mudarse. Es un hecho que, aunque muchos no lo entendamos psicológicamente, la diferencia entre un coleccionista y un acumulador es más profunda que la simple cantidad de cosas que se poseen. Es una cuestión de propósito, de control y en muchos casos de la narrativa que se construye alrededor de esos objetos. El coleccionista ordena, expone y cuenta historias de recuerdos a través de su colección. El acumulador, por otro lado, vive en un campo de batalla emocional donde cada objeto es un ancla, un recordatorio de que algo no se puede dejar ir, y la idea de deshacerse de cualquier cosa puede parecer un ataque a su propia identidad. Y con esto, Uli, vamos al grano. ¿Tú cómo definirías esta diferencia entre un coleccionista y un acumulador? Me encantaría montar la analogía de los Jedi y los Sith. Lo estuve pensando mucho y se me hizo ideal, porque creo que la diferencia entre un coleccionista y un acumulador es el caos que tengas en tu colección. Digo, ya sobreanalizando un poco, creo que incluso un buen coleccionista llega a tener un poco de caos y llega a ser un poco acumulador. Ya yendo al punto, para ser coleccionista tienes que tener muy claras cuáles son las cosas que estás coleccionando y cuáles son tus objetivos, cuáles son las piezas que sí van en tu colección y las que no van en tu colección, y definir prácticamente hasta dónde van a estar colocadas, ubicadas, o si van a estar guardadas, por cuánto tiempo van a estar manejando un orden. Y ahora, si te vas al lado Sith y vas al lado oscuro, creo que el acumulador pierde esas nociones de qué es lo que está guardando, o por qué lo está guardando, para qué lo está guardando, o cuánto tiempo lo va a guardar. Así como la línea muy marcada entre Sith y Jedi es el nivel de caos que hay en tu vida, en este caso en tu colección. Y es que el coleccionismo ha estado presente desde civilizaciones antiguas. En Roma, los nobles coleccionaban arte y reliquias. En China, la élite acumulaba objetos de jade y cerámicas. Esta práctica va más allá de lo material. Es una forma de buscar identidad, a veces estatus y hasta inmortalidad a través de algunos objetos llenos de recuerdos. En las sociedades actuales, influencias sobre todo dentro de la cultura pop y la nostalgia han hecho que coleccionar juguetes antiguos, cómics o discos de vinil, por nombrar algunos ejemplos, se convierta en algo común. Y en la temporada 1 tenemos un episodio que se llama Colecciones Peculiares,
peculiares es el número 12 y ahí platicaba con Mau un poco de esto, de cuáles son los parámetros para definir qué es una colección para no caer en la acumulación. Yo decía que para mí una colección debía estar formada sí por una misma franquicia, personajes, objetos, etcétera, pero que tenían que ser diferentes entre sí y mínimo una cantidad de 30 en adelante, porque no es lo mismo coleccionar, no sé, 5 Rockets Raccoons de características diferentes a comprar 5 iguales y arrumbarlos. Tú ya más o menos nos contaste cómo ves esta diferencia entre ser coleccionista o acumulador, pero antes, digamos que de pasar a la parte negativa del coleccionismo, que es la acumulación, ¿qué crees que sea lo que impulsa a los humanos a comenzar a coleccionar? Y te hago esta pregunta porque leyendo del tema, creo que sí tiene varias connotaciones psicológicas. Yo encuentro 4 situaciones que te hacen acumular o más bien coleccionar piezas. Creo que uno es la pasión, ¿no? De coleccionar cosas que realmente te gusten porque te gustan y te hacen sentir bien. Y ahora sí que, no sé, muy a la Marie Kondo, no sé si recuerdan este programa, pero realmente ella tenía un consejo donde decía, si lo tienes en tu casa, lo ves y te hace sentir bien, es parte de tu vida, ¿no? Y creo que ahí es una parte de asociarlo con tu identidad. Otra razón para coleccionar también puede ser preservar algo, ¿no? Digamos, tener una colección de piezas de, no sé, de todos los vinilos de Pink Floyd, pero digamos que puede ser porque tú quieres preservar eso, no solamente porque te haga sentir bien, sino porque quieres que en el futuro alguien los vea o alguien los tenga o alguien los pueda exhibir y alguien sepa que existió esa cantidad de discos de Pink Floyd. La otra razón que, bueno, a mí se me hace ya que empieza a caer justamente en lo que es un acumulador, es que puede ser que empieces a coleccionar con el objetivo de algún día vender una colección completa. De hecho, es el que siento que empieza a irse como a esta perdición donde ya no hay pasión, ya no es porque te guste, es porque lo quieres vender y puede caer en esta parte de acumular solamente por dinero. Fíjate que para mí, yo le anexaría ahí esos puntos que nos acabas de decir, que también, bueno, ya sabemos que los humanos somos muy complejos y que hay veces que nos cuesta demostrar emociones y siento que el coleccionar a veces es una forma de comunicación muy íntima para algunos de nosotros. Ajá, justamente es eso, la identidad, sentir que eso es algo que te define. Sí, o en mi caso también pasa mucho que es como una forma de honrar, por ejemplo, en mi caso muy personal, es como honrar la figura de mi papá, que él también es coleccionista, afortunadamente todavía lo tengo, y es seguir como este legado que nos enseñó a cuidar las cosas, a que no siempre había para comprarnos o darnos, pero cuando hubo y cuando había, siempre nos dio esa felicidad. Entonces para mí eso es como honrar este paso de decir, ok, si son cosas materiales, hay que cuidarlas, hay que preservarlas, pero no son todo en la vida. Órale, está súper interesante porque, o sea, sí es como identidad, pero es algo que al final adaptaste a tu propia persona y es algo que tú estás no dándole a tu papá, pero sí lo estás haciendo en parte para tenerlo presente. Está interesante, eso no lo había pensado. Sí, de hecho, ya lo he nombrado varias veces, el mapache de Mapache Inc., que yo soy la que dibujo mapaches. El mapache de peluche me lo regaló mi papá. Entonces, sí, siguiendo como la historia de mi vida, pues ya vean hasta dónde llegó, que ahora hasta tengo una marca ilustrada gracias a ese regalo. Sí, de hecho es justamente otro punto que no lo tenía tan definido, pero creo que también tiene que ver con trascendencia. Cómo tu colección habla de hasta de un legado, ¿no? De cómo tu pasado se trasciende al futuro. Está muy interesante. Y yo creo que el coleccionismo también comienza por un deseo de revivir recuerdos, ya sea de tu infancia o de mantener una conexión con una época o una persona, que es lo que estamos platicando. Algunos expertos que han escrito notas en internet dicen que psicológicamente puede ser una forma de controlar el entorno, llenar un vacío emocional o simplemente una expresión de la personalidad y los intereses propios. Sin embargo, cuando la línea se cruza hacia la acumulación, puede deberse a una ansiedad más profunda, inseguridad o miedo a perder algo importante. Entonces, Uli, ¿cómo pasamos de ese primer deseo de tener una colección a perder su objetivo con esto de acumular? ¿Qué factores psicológicos crees que separan a un coleccionista sano de un acumulador? Algo que mencionaste ahorita, de que empiezas a guardar algo para tener tu entorno, ¿no? O sea, tener cosas que te recuerdan a tu familia, ¿no? Vi un documental sobre un señor que es un coleccionista de videojuegos en Japón. Tiene una colección abrumadora, es enorme. Dice que renta 2 departamentos más para poner
querer tener toda su colección y la tiene literalmente por montones. Se cuestionaban los entrevistadores si era una colección o ya era acumulación, porque él sí tenía un orden, pero realmente ya era imposible moverse en su casa. Y creo que, por ejemplo, en su caso, él creó ese entorno para sentirse cómodo, porque toda su vida gira alrededor de su colección, porque hace videos en YouTube sobre sus colecciones, sobre videojuegos. Diste justo en el punto de que al final el generar un entorno te hace sentir seguro, hace que pues el miedo no exista, porque prácticamente tú estás controlando toda tu situación. El problema es que en el momento en el que tú pierdas alguno de esos objetos, para ti se te rompe el mundo, ¿no? O no sé cómo lo veas tú. Ay, es que a mí también me choca perder cosas. En este orden que tiene uno, a veces pues es inevitable. Hace rato te platicaba antes de grabar que a mí me encanta limpiar. Ajá. O sea, yo dedico un día a limpiar toda mi colección, todos los peluches, porque para mí es como tú dices, es mi lugar seguro, mi lugar feliz. De hecho, aquí mi familia me dice, es que vives en tu mundo de fantasía, aunque sea una vez a la semana. Le digo, es que sí. Y cuando pierdo algo o cuando se me rompe algo, sufro mucho. Entonces es cuando me pongo a pensar de que es que claro, todo esto de coleccionar sí tiene ciertas connotaciones psicológicas, que ciertas cosas me crean ansiedad, como esto de perder las cosas o de que algo rompió mi estabilidad, aunque sea ficticia, pero algo la rompe, y eso es cuando siento que si no la empiezas a controlar es cuando te empiezas a ir a este lado oscuro. Y fíjate que eso que comentas de que cuando en el momento en el que pierdes una pieza te genera una ansiedad de que dices, chin, ya rompí mi entorno, ya rompí mi mundo, y creo que ahí es donde empiezas a decir, bueno, ¿y si compro 2? ¿Y si compro 3? Y ya tienes uno de reserva y después ya no cabes en tu casa. Creo que sí está fuertemente ligado a eso, la acumulación. Y siguiendo también con este hilo, no podemos ignorar el contexto social. Vivimos en una era donde lo que poseemos muchas veces define quiénes somos y no debería ser así. El coleccionismo, cuando es compartido en redes sociales y es motivo de orgullo, se ve como algo admirable, incluso glamuroso. Pero cuando la acumulación cruza la línea y los objetos empiezan a poseer al dueño, en lugar de al revés, la sociedad rápidamente lo etiqueta como un desorden o un gran problema. El comportamiento humano es tan complejo que a veces se prefiere juzgar en vez de entender la raíz de las complicaciones que van más allá de apilar objetos. Hay un programa que no sé si aún lo pasan en el A&E Channel que se llama Acumuladores Compulsivos, Hoarders en inglés, y es un reality donde exponen muchos casos de acumulación que llegan a ser muy peligrosos. Usualmente las personas que sufren esto van acompañadas de expertos que les ayudan a comprender la gravedad de no solo juntar coleccionables, que sería lo ideal, sino ya llegan al punto de acumular basura, cajas, animales y hasta desechos humanos. Y es muy triste porque durante el programa van desenvolviendo las capas de las personas afectadas y muchas veces todo se resume a golpes emocionales que no logran superar. En tu opinión, Uli, ¿en qué punto un coleccionista debería considerar buscar ayuda profesional? Para ti, ¿cuáles serían las señales de alerta? Uy, qué complicado. Es que aparte puedes buscar ayuda hasta en el momento en el que te das cuenta de que estás en un problema, pero creo que es importante preguntarse de vez en cuando si, ahora sí que regresando al punto de Marie Kondo, realmente si lo que tú tienes te hace feliz. Puede ser que tú tengas una colección de, no sé, Legos, pero te frustre tenerlos afuera de su caja y entonces todos los tengan en cajitas, y realmente creo que te puedes preguntar si eres feliz teniéndolos en sus cajas. Puede ser que sí, pero también puede ser que digas, no, pues la verdad ni vale la pena y nunca los he visto armados. También te tendrías que preguntar si lo que estás coleccionando realmente tiene un objetivo, ¿no? Porque puede ser, sí, y no está mal, que tengas una figurita que te regaló tu papá y que sea tu preciada joya y alrededor de este gire tu colección. Pero cuando ya hay cositas que ya ni siquiera cuadran y solamente pues las estás juntando porque pues dices, ay, se parecen en tu colección, creo que ahí es donde ya te tienes que preguntar si realmente estás coleccionando o solamente estás comprando compulsivamente. También lo que dices de las cajas es muy interesante porque, por ejemplo, yo tengo algunas cosas en sus cajas y las tengo porque digo, bueno, puede que ser que en algún momento tengan algún valor económico, ¿no? O algunas simplemente es porque no quiero que se maltraten, pero sí las mantengo ahí porque digamos que también estoy pensando en que algún momento pueda tener algún valor. Pero si realmente yo ni siquiera soy un vendedor, creo que tendría yo que reevaluar si mi colección la estoy guardando por algún valor económico a futuro o si realmente es porque solamente ya no sé qué hacer con los objetos si están fuera de las cajas. Y eso creo que es otro foquito rojo. También otro es, y eso va muy ligado con la sociedad pues en la que vivimos, si tú estás juntando cosas porque crees que en algún momento se van a vender, por ejemplo algo que hemos visto en esta época, que es la gente que
que se pone a comprar palomeras. Uy, sí. Coleccionable que ahorita está muy polémico. ¿Realmente esas palomeras sí las vas a coleccionar o solamente te gustó o crees que en algún futuro pueden valer dinero? Porque creo que también ahí es donde te tienes que reevaluar si estás comprando cosas porque crees que van a valer algo o no. Pero bueno, ahora sí que siendo concretos, tienes que evaluar por qué tienen las cosas que tienes y si realmente vale la pena incluso las que ya tienes, tenerlas en las condiciones en las que las tienes, y creo que ahí es donde ya tienes que darte cuenta si estás siendo realmente un coleccionista o estás siendo acumulador. En ese programa de acumuladores compulsivos es un reality muy morboso. Sí. O sea, ves unas condiciones extremas y supongo que los casos que salen son los más cañones. Yo me acuerdo que vi uno de un señor que necesitaba una operación de corazón porque ya le había dado un infarto y él tenía una casa de un piso, como tú nos platicabas hace rato, tenía una colección de cosas chinas ordenadas, pero tan ordenadas que ya no se podía pasar. Sí, que ya la casa era la colección, no en sí. Exactamente. Le da el infarto, apenas pudieron entrar y le dijeron los policías, no, oiga, o sea, sí salió de esta, pero en otra ocasión a lo mejor ya no vamos a poder pasar, aunque esté ordenado y esté limpio. Y él decía, bueno, como que lo convencen de que sí venda ciertas cosas para tener dinero para la nueva operación que necesitaba, o sea, no es como de si quieres, o sea, no la necesitaban. Ajá. Van los expertos, lo ayudan con, pues sí, es que esto es como una pérdida, es como un duelo el perder ciertas cosas y decir, esto sí, esto no, esto se va, esto se queda, y llevaban a otro experto, a un coleccionista, un valuador, que le iba a decir qué valor tenían sus cosas, valga la redundancia, para ver cuáles se podían vender y cuáles no. Bueno, para no hacerles el cuento largo, según él todo era así súper antiguo, casi de la dinastía Ming, y el 70% de las cosas que él tenía eran chinas, basura. vendidas aquí en el mercado o en el barrio, en cualquier barrio chino de cualquier ciudad. Realmente ese 30% pues sí era valioso, pero realmente de todo lo que había gastado en todo este tiempo de su vida para tener esa gran colección, no valía la pena, ni siquiera le alcanzaba para la operación. Y eso, digamos, es un caso más o menos decente en el sentido de que sí tenía un orden. Hay otros casos donde la gente se pierde totalmente, que a mí se me hace muy triste porque usualmente es gente que pierde a familiares o tienen situaciones muy traumáticas que los orillan a esto. Ajá. Porque como ya lo platicamos, crean como este entorno seguro, entre comillas, y no quieren tirar nada. Pero ese no tirar nada es no tirar ni comida, la basura. Ajá, las cosas que ya están sucias, digamos, incluso. Exactamente, y eso también siento que es como una gran señal de alerta. Lo platicábamos también en este episodio de colecciones peculiares. Yo decía que cuando tú a lo mejor dices, voy a coleccionar Lego, pero cuando ya empiezas a arrumbar los Legos, ya ni los pelas y solo compras por comprar. Ya ni sabes lo que tienes. Exactamente, para mí eso es una gran señal, porque a lo mejor al momento tuviste la satisfacción de, tengo el Lego nuevo, pero no lo armas, nada más lo arrumbas y lo apilas. Sí, ya es una señal, un foco rojo de acumulación, ¿no? Porque tal vez no está sucio, está dentro de la caja, pero tienes un montón de cajas apiladas sin ningún orden, que se están maltratando y que ni siquiera están expuestas. Ahora, esto de guardar periódicos, revistas, que los toppers, siento que también es algo muy generacional. Sí, yo conocí a un señor que juntaba recortes de periódico de notas de películas. Era muy específico. Al principio como que sus primeros recortes estaban como en carpetas, porque me acuerdo que alguna vez le pregunté, de esta película, y sacó una carpeta y sabía exactamente dónde estaba, ¿no? Y fue de, listo, aquí está esta nota que salió en 1993 en el periódico tal. Y yo, órale, ¿no? Qué loco. Pero ya cuando alguna vez le pregunté de otra película y literalmente sacó una caja de zapatos que tenía arrumbada en una pared llena de cajas de zapatos y me dijo, a ver, creo que aquí, y se puso a buscar recortes de periódico, pasó como 15 minutos leyendo hasta que dijo, aquí está la nota. Ahí sí fue cuando dije, bueno, hay un orden porque él sabe dónde están las cosas. Yo la verdad creo que eso ya es ser acumulador. No sé por qué razón juntaba estas notas, pero te das cuenta como externo cuando algo ya es un problema, porque literalmente su pared que tenía la ventana estaba tapizada de cajas de zapatos llenas de recortes de periódicos. Hemos hablado varias veces de estos casos excepcionales de que, es que en el sótano del tío que ya falleció encontramos la tarjeta de béisbol que vale millones de dólares y estaba ahí arrumbada, y creo que muchos de nosotros tenemos la ilusión de que eso nos pase. Seamos realistas, no se hagan. Sí, yo tengo muchas cartas de Magic esperando a que un día suban. Pero creo que sí es importante saber, o al menos comunicar, como en ese episodio de Testamento de un coleccionista, el decir qué tienes y dónde están las cosas, porque también puede que pase esta extraordinaria historia de, la carta de Uli que dejó vale millones de dólares y se vaya a la basura. Sí, que literalmente adentro del libro y bye. Ajá, o precisamente alguien que no es acumulador diga, ¿esto qué? Y lo tire. Y creo que ese es un punto importante con esta historia que conté del señor, que él sabía dónde estaban las cosas, pero sinceramente para toda su
familia, esos eran solamente basura guardada en cajas de zapatos y nada más. No había un orden que alguien pudiera seguir más que él. Es que yo creo que eso de estas historias tan extraordinarias, la verdad, siento que es un porcentaje muy bajo de que nos pase a nosotros humanos comunes. Sí necesitas tener una colección bien clara y, como tú dijiste desde el principio, saber qué es exactamente lo que quieres coleccionar y por qué, para que estas historias pasen. Sí, totalmente. Tienes que tener objetivos claros y creo que eso es lo más importante para no convertirte en un acumulador. O sí ser un acumulador consciente, ¿no? Digamos lo que decía. Bueno, si vas a juntar todas las palomeras de Cinépolis y Cinemex de esta década, por lo menos que estés claro de qué es lo que tienes, qué es lo que te falta y en cuánto lo vas a vender o en cuánto lo vas a evaluar. Sí, también en ese episodio de Colecciones Peculiares platicábamos del que coleccionaba pelusa en el ombligo o las uñas. Sí, como Bowie. Y que lo dejó la esposa y la familia no le hacía caso. Pues es que, claro, porque ya te estás haciendo daño a ti mismo en el sentido de que tus relaciones personales son fracasos, nadie quiere trabajar contigo, ni siquiera sales de tu casa, puedes crear accidentes. En este programa de acumuladores compulsivos había habido incendios porque la gente no se daba cuenta de que de repente fumaba en la cama llena así ya de cartón y cosas feas. O sea, sí es un tema delicado. De repente nos reímos, pero sí es un tema muy triste. A mí se me hace muy feo porque en algún momento cualquiera de nosotros puede pasar esa delicada línea. Sí, es una situación que puede caer en lo patológico incluso. Y justo estuve investigando y la transición del coleccionista a acumulador puede explicarse a través de una combinación de factores psicológicos, emocionales, culturales y neurológicos. Vamos a platicar de estos factores un poco, con la advertencia otra vez de que ni Uli ni yo somos expertos en psicología. No lo somos. En el número 1, el primer factor, y como lo hemos venido platicando, sí sería definitivamente el psicológico y emocional. La ansiedad y miedo a la pérdida suelen ser vistos en personas que acumulan, lo que provoca tener un miedo irracional a perder sus objetos, incluso si son aparentemente insignificantes. Para ellos, cada cosa tiene un valor potencial que podría ser útil en el futuro, lo que lleva a una resistencia a deshacerse de ellas. Esto también les da un sentido de seguridad y control, especialmente en individuos que experimentan falta de control en otras áreas de su vida. Los objetos actúan como un colchón emocional que da cierta estabilidad. Los acumuladores tienden a formar vínculos emocionales más profundos con los objetos que la mayoría de las personas. Pueden asociar recuerdos o emociones intensas con cosas aparentemente sin valor, lo que dificulta deshacerse de ellas, que es lo que más explota ese programa de acumuladores compulsivos. Creo que yo puedo caer en ese, porque, por ejemplo, yo soy alguien que, o sea, le das un regalo y dice, este me lo regaló tal persona hace 3 años cuando fuimos a un café. Vinculo fuertemente mis emociones a los objetos, pero creo que ahí es donde tú también tienes que identificar, bueno, cuáles son los que sí realmente tienen un vínculo. Digo, me ha pasado a mí en lo personal, que a veces digo, ¿te acuerdas que me regalaste? Y la otra persona ni se acuerda, porque a veces sientes miedo a defraudar al otro, ¿no? De, ya vendí la cosa que me había regalado mi abuelito hace 10 años. Creo que también tienes que aprender a darte cuenta que no todo lo que tienes tiene realmente el valor que tú le das. Yo se los puedo decir de primera persona, es muy complicado desvincular la emoción, pero sí es algo que te puede hacer caer en acumular muchas cosas. Es que la vida a veces te lleva a extremos. En ese episodio de Testamento de un coleccionista, le preguntaba a Mau, si uno de tus familiares, tu esposo, tu esposa, tu hermano necesita atención médica, dinero, ¿venderías tu colección? Y él me decía sí, pero sin pensarlo. Ajá. Yo me hice la misma pregunta y dije, claro, sí, ¿tú lo harías? Sí. ¿Ya ves? Es que es un extremo diferente. Ajá. Pero ya cuando no tienes, digamos, esta presión, dices, no me quiero despegar de mi colección de peluches, o no me quiero despegar de tal objeto. Sí. Entonces, es bien complicado y ahí es cuando uno entiende a estas personas que aparecen en este programa. Me acordé de otro programa de esos mismos, donde estaban buscando las escrituras de la casa. Ajá. Y la señora tenía igual mucho desorden, muchas cajas apiladas, hasta plaga de ratitas y de cosas feas, y nunca encontraron las escrituras. Obviamente perdió su casa, pero es que ahí ya era un sentido de urgencia y aún así la perdió. Entonces dices, híjole, qué mala onda, ¿para qué llegar a ese punto? Sí, y es que puedes llegar a un punto donde sí, puedes tener cosas que les tienes un valor sentimental y los aprecias y demás, pero creo que cuando ya empiezan a afectar tu vida es cuando tienes que empezar a identificar si necesitas ayuda.
Cuando ya incluso, como dices, ¿no? Ya no encuentras tus cosas, ya no sabes ni qué tienes, ni dónde están, es cuando ya empiezas a tener que buscar ayuda profesional. En el siguiente punto tenemos trastornos y o comorbilidad, que es la presencia de 2 o más enfermedades al mismo tiempo en una persona. Se ha definido ya tal cual el trastorno de acumulación, hoarding disorder, que se caracteriza por la dificultad persistente de deshacerse de posesiones independientemente de su valor real. Puede estar asociado con trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad y depresión, que al mismo tiempo son trastornos en sí, y muchas veces acumular resulta ser un mecanismo de afrontamiento para lidiar con emociones abrumadoras. El trauma o la pérdida también se incluyen aquí. Experiencias traumáticas como la muerte de un ser querido o un evento que causó una pérdida significativa pueden desencadenar comportamientos de acumulación como una forma de aferrarse al pasado y evitar otro golpe emocional. Aquí en este punto se necesita la ayuda de expertos sí o sí. No tiene nada de malo pedir ayuda. Digo, otra vez la analogía con Marie Kondo, porque habla mucho de cómo tu casa habla de quién eres. Fuera de que Marie Kondo sea quien sea y les caiga bien o mala, lo que sea, la verdad es que esa idea es muy poderosa, porque literalmente si tú tienes una casa hecha un caos, habla mucho del caos que tienes en tu interior y probablemente de que tienes que trabajar en ello. Y de hecho es muy chistoso, porque también cuando haces un trabajo psicológico, tu trabajo interno se refleja en el exterior. Entonces tal vez si tú identificas que tienes alguno de estos trastornos y los empiezas a tratar, incluso te empiezas a deshacer de algunas de las cosas que realmente van vinculadas a ese trastorno o ese problema. En el número 3 tenemos factores neurológicos. Estudios han mostrado que los cerebros de las personas que tienen un trastorno de acumulación funcionan de manera diferente. Cuando se enfrentan a decisiones de deshacerse de objetos, la actividad cerebral en regiones asociadas con el dolor y la toma de decisiones se incrementa, lo que sugiere que para ellos, desprenderse de cosas es emocional y mentalmente más doloroso. Los acumuladores a menudo tienen dificultades para categorizar y priorizar, lo que los lleva a no poder tomar decisiones sobre qué conservar y qué eliminar. Y esto es muy difícil. Wow, es que este sí es muy complicado, porque literalmente al ser un factor neurológico no hay forma de decir esto vale más, esto vale menos. Para esas personas todo vale lo mismo, y puede ser la tapita del PRIT de 1985 y el recibo de, no sé, del teléfono de hace 2 meses y, no sé, las cenizas de tu perro, ¿no? Realmente las tienen todos al mismo nivel. Ahí sí creo que es cuando los externos tienen que apoyarte realmente, porque tú como persona jamás vas a ver esa situación en ti mismo. Pero no sé si te ha pasado que cuando ya decides el qué tirar, es muy liberador. De hecho sí, y yo lo hago regularmente. Antes vivía en un departamento más grande que en el que estoy viviendo ahorita, y sí, justamente llegó un punto donde me tuve que evaluar qué son las cosas que yo quiero y qué son las cosas que ya no quiero. Y ya cuando te decides, como tú lo mencionas, te das cuenta que hay muchas cosas que estás guardando por tonterías realmente. Sí, porque dices, no, es que este pantalón es mi pantalón de conciertos, ¿no? Algo así. Estoy trasladándolo a algo que no es coleccionismo, pero ese pantalón de conciertos ya no te queda desde hace un par de años, ¿no? ¿Para qué lo tienes? Creo que así asegurarte de qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres es una forma de poder deshacerte de cosas que ya no te sirven y poder quedarte con lo que sí te sirve y sí te gusta y lo quieres ver en tu casa. Pero es muy complicado. Y en el último punto tenemos factores culturales y sociales. Las sociedades actuales impulsadas por el consumismo promueven la adquisición de bienes. El marketing y la publicidad enfatizan la idea de que más es mejor, lo que contribuye a la acumulación excesiva de objetos. Crecer en un entorno donde los padres o parientes eran coleccionistas o acumuladores puede influir en el comportamiento futuro. El aprendizaje social y las normas familiares pueden fomentar un enfoque de acumulación que se considera normal o necesario. ¿Cómo crees que pueden las familias o parejas apoyar o entender mejor a alguien que tiene un hobby de coleccionismo intenso para no llegar a la acumulación? Es que creo que la familia también tendría que entender hasta qué punto es un hobby, ¿no? Y ahí sí creo que no es como 100% su responsabilidad, pero la verdad es que si quieres ayudar a alguien que crees que tiene un problema de este tipo, tienes que investigar, porque creo que lo más importante para empezar a hablar con una persona que crees que tiene un problema es plantearle si
realmente lo que tiene lo tiene porque le gusta o porque está empezando a acumular cosas. Y es que, como mencionabas antes, justamente la mercadotecnia y la forma en que está funcionando en el mundo actualmente nos hace creer que tener más cosas es mejor. Como ahorita, por ejemplo, la colección de Star Wars. Tienes a Darth Vader con capa negra, Darth Vader con capa roja porque salió en edición especial, al Darth Vader con el casco chamuscado, al Darth Vader de, no sé, de las primeras películas, al Darth Vader que tiene la cadena, no sé qué, y llega un punto donde dices, ¿realmente necesito todos los Darth Vaders de la colección? ¿O solamente lo estoy haciendo porque quiero juntar todo? Ahí es muy importante, sí que tú te evalúes, pero sí que la gente que te rodea pueda darse cuenta cuando realmente ya estás haciendo una persona consumista y no alguien coleccionista. Creo que es importante darse cuenta de esto que tú dices, pero esta parte que comentas de ¿lo hago porque sí soy coleccionista de Star Wars o solo porque lo quiero todo? Ajá. Yo siento que sí son válidas las dos, mientras no te afecten otras áreas de tu vida. De que, ok, puedes tener todos los Darth Vaders en todas sus versiones, con todos los sombreros como la Stacy Malibu de los Simpson, pero si estás descuidando a tus hijos, si estás descuidando tus finanzas, si estás descuidando la limpieza, si estás descuidando tu espacio vital, ahí es cuando dices, ay, algo aquí pasa. Y yo creo que ahí es evidente que la familia se puede dar cuenta. Sí puedes tener todas las cosas que quieras, en mi opinión, siempre y cuando tengas un objetivo claro o una idea clara de por qué las estás teniendo. Y súper de acuerdo en que puedes tener a todas las Stacy Malibu si es lo que tú quieres. Pero si de repente dices, no, pues quiero también, no sé, este Boba Fett, que se equivocaron y le pusieron la cabecita de Darth Vader, nada más porque tiene la cabecita de Darth Vader, es porque ya estás empezando a acumular, ya no estás comprando conscientemente las cosas de tu colección. Y para ir terminando, creo que es importante volver a hablar acerca de las diferencias entre el coleccionismo y la acumulación. Los coleccionistas solemos tener una manera organizada y sistemática de almacenar y mostrar nuestros objetos dentro de lo que nos es posible. Coleccionistas ya muy pro buscan exhibir sus colecciones con orgullo y suelen estar categorizadas. En contraste, los acumuladores suelen tener un desorden abrumador y caótico que interfiere con la funcionalidad de su espacio vital. El coleccionismo está impulsado por el interés en objetos específicos y un propósito claro, como completar una serie o aprender sobre un tema. Los acumuladores, en cambio, a menudo no tienen un objetivo claro y la acumulación se basa más en un impulso de conservar por si acaso o aferrarse a algo que les da falsa seguridad. Mientras que el coleccionismo puede ser un pasatiempo enriquecedor, la acumulación puede tener un impacto negativo en la calidad de vida, afectando las relaciones personales, la salud y la seguridad del hogar. Y aquí le voy a dar la vuelta a todo esto de la acumulación un poco, Uli. ¿Cuáles crees que son algunos de los beneficios, tal vez terapéuticos, de coleccionar de una manera consciente y hasta ordenada? Algo que tiene muy bonito el coleccionismo, tenemos que recordar que es un hobby y algo que tienen los hobbies es que te dan una satisfacción. Creo que en el momento en el que te deja dar satisfacción, deja de ser coleccionismo. Y creo que el hecho de lograr conseguir las piezas debe ser una satisfacción muy grande, o más bien es una satisfacción muy grande, porque a veces hay piezas que puedes estar cazando por años. En mi caso, por ejemplo, estoy cazando un libro de Yoshitaka Amano que se llama The Sky de Final Fantasy, y literalmente lo he visto en precios estratosféricos, porque en su tiempo no lo pude comprar, y ahorita de hecho ya está regresando a unos precios más costeables, y estoy a punto de adquirirlo. Pero estos años que pasaron en sus precios súper elevados, y que ahorita esté como un precio en el que ya considero que es asequible, a mí me trae pues, un gusto, ¿no? Realmente en el momento en que yo lo tenga en mis manos, para mí va a ser un logro. Y creo que esa es una de las situaciones que hacen que el coleccionismo sea bonito. No sé tú qué opines. En estos momentos de mi vida me he dado la tarea ya no de comprar tantas cosas de coleccionismo ni nada de esto, porque aparte la vida ahorita no me lo está permitiendo, y aún así sigo disfrutando de lo que tengo. Yo creo que una muy buena parte del coleccionismo, digamos esta parte bonita de la que hablas, también es el disfrutar y el estar consciente de que esto te hace feliz. Ahora que lo mencionaste así, creo que yo, por ejemplo, estoy hablando de la parte de adquirir, pero tú de la parte de tener, como decías hace rato. Tú disfrutas de limpiar tu colección, reordenarla, acomodarla, y creo que eso también está rico, no sé.
Sí, pues de repente también la misma vida me ha hecho como ser muy consciente de, ok, en este momento no se puede, pero es suficiente con lo que tienes y lo sigo disfrutando. Y a pesar de que hay veces que sí voy a la tienda, a las jugueterías o a las convenciones, digo, ay, quiero eso. De repente digo, bueno, ahorita no se puede. Estoy consciente de que tengo esto y lo vuelvo a disfrutar. Y vuelvo a ser esa niña de 10 años que le dieron su mapache, o esta niña de 13 años que veía Los Simpson, o esta niña que vio por primera vez, bueno, no niña, ya mujer, que vio a los Guardianes de la Galaxia y que dice, ay, bueno, tengo esto y la vuelvo a disfrutar porque ya estoy consciente de que no necesito más, y si necesito más, en algún momento todo se acomodará, pero la quiero seguir cuidando y la quiero seguir disfrutando, porque sí, creo que tiene efectos terapéuticos en el sentido de que me da la seguridad de la que muchos acumuladores abusan, pero siento que es una seguridad bonita, porque no necesito más. Sí, y como dices, hasta te trae recuerdos de, ay, esto me acuerdo que lo conseguí, esto me lo dio mi papá. Creo que esa es la parte chula del coleccionismo, la parte que está muy bonita. Justamente mientras platicaba estaba acordándome de que tengo en casa de mis papás la colección de figuras de Final Fantasy 8, y que cada que llego a casa de mis papás, ahí donde tienen exhibidas las figuras, porque todavía las tienen exhibidas en el cuarto de ahí, con donde yo las dejé. Sí, es una satisfacción pues bonita, ¿no? Ver ahí las figuras de Squall, Rinoa, también tengo a Sephiroth y a Cloud. Sí, es muy bonito verlas en perfecto estado. Tengo las cajas guardadas por ahí, pero sí se siente bonito, se siente como una reconexión con el momento en el que yo era súper fan y las adquirí. Cuando grabé ese episodio de Coleccionando Béisbol con César, platicábamos de esto antes de grabar y me decía, es que yo elegí este deporte porque me recuerda mucho cuando mi papá estaba aquí, cuando mi abuela estaba aquí, cuando la familia estaba completa y veíamos como los partidos de béisbol, y a mí se me hizo bien padre, y él eligió ese deporte, aparte de coleccionarlo, como una forma ya de vida, porque él es periodista deportivo. Entonces ve hasta dónde puede llegar a influir un recuerdo, pues sí, un coleccionable de tu vida. Lo añoras y lo vives de diferentes maneras sin llegar a este punto de la acumulación. Sí, y te reconecta con tu yo del pasado y tu yo del presente. Está muy bonito y muy interesante, no lo había visto así. Y en nuestra sección de Coleccionando Datos, les voy a contar el caso de los hermanos Collier, los acumuladores más famosos de la historia, según varios portales en línea. Según Wikipedia, Homer y Langley fueron dos hermanos estadounidenses que se hicieron famosos por su carácter excéntrico y el acaparamiento compulsivo de objetos desechados. Vivían en una casa de 4 pisos en Harlem, Nueva York, y se hicieron famosos por acumular toneladas de objetos hasta el punto de no poder moverse libremente. En 1947, ambos fallecieron trágicamente en su hogar, atrapados entre los pasillos estrechos de su propia acumulación. Las autoridades encontraron más de 140 toneladas de objetos, incluyendo pianos, máquinas de rayos X y montañas de libros. Wow. Los hermanos acumularon todos los periódicos emitidos en la ciudad de Nueva York durante aproximadamente 3 décadas y media. Si se tiene en cuenta que en dicha ciudad existían unos 15 periódicos diarios, el total de periódicos acumulados ascendería a más de 190,000. En una ocasión, a Langley le preguntaron acerca de esa inexplicable manía de acumular periódicos. Contestó que los guardaba para que su hermano, ciego, los leyese cuando pudiera recuperar la vista y así se pusiese al día. Langley creía firmemente que Homer recuperaría la vista y a tal efecto suministraba a su hermano unas 100 naranjas a la semana, pues creía en ello como procedimiento infalible para lograrlo. Esta no es más que una de las decenas de extravagancias que tenían. ¡Guau! Es que imagínate 140 toneladas de basura, bueno, de objetos en realidad. Y también sobre todo me causó mucho conflicto decir, bueno, para que se ponga al día. Pero ¿cuándo iba a leer 190,000 periódicos? O sea, primero se moría. Y se murieron. Sí, ¿no? Pero es donde dices, bueno, tu objetivo es que él los lea, pero ¿va a poder leerlos? Creo que es un buen ejemplo de cómo llega un punto donde tu objetivo ya empieza a ser como un poquito fuera de sí. Pero es que no tenía ninguna coherencia. Tenían pianos y máquinas de rayos X, como por... No sé, a lo mejor por si algún día se prestaba la necesidad de, si alguien tuviera una máquina de rayos X, yo tengo. Está muy raro. Mi papá es súper chacharero. A mi papá le encantaba ir a la lagunilla y comprar cosas muy extrañas porque le gustan las antigüedades. Ajá. Pero hubo un momento en que entre que nos espantaron porque quién sabe qué se le pegó, y entre que decíamos, ¿y eso para qué? Acá sí le pusimos como entre todos un alto, porque aparte era dinero que necesitábamos de otra manera y él seguía comprando así máquinas de coser
coser y planchas y nosotros así de como por... Le aplicaron la de, vamos a comer pizza. No, no es pizza, es una intervención. Sí, porque pon tú que sí después llegó a vender muchas cosas, mientras el problema estaba aquí. Entonces dices, no tiene coherencia coleccionar algo sin sentido porque crees que en algún momento te va a reedituar y no siempre es así. No siempre es así y creo que es lo que decía al principio de cuando el sitio empieza a entrar con un poquito de caos, te vas volviendo al lado oscuro y es donde empiezas a caer en voy a comprar cosas porque yo he visto que estas se venden muy bien y bla, bla, bla y terminas siendo un acumulador sin querer. O el voy a guardar las cajas o los toppers porque tal vez algún día los use. Es que sí, no, tenemos que poner reglas bien claras de que si no lo usaste en un año, ya. Yo sé que las cosas cuestan y uno dice, y a lo mejor en algún momento sí las necesitas y dices, no lo hubiera tirado, pero la verdad, ¿cuál es el porcentaje de que eso pase? Generalmente es muy bajo y creo que ese es un punto muy bueno que acabas de dar, que creo que tienes que establecer cuánto tiempo vas a guardar algo para considerar si te lo vas a guardar o lo vas a tirar. Creo que ese es un punto súper importante. Hablando de coleccionables que uno los tiene como expuestos, ahí dices, bueno, sí, los voy a guardar para 10 años, es más, se lo voy a heredar a mis hijos. Ajá. Pero uno que no va a tener hijos, dices, a ver, entonces, ¿qué va a pasar en algún momento con esta colección? Ajá. Ya lo hablamos en Testamento de un coleccionista, porque es ese meme, ¿no? De, y si, amigo, no quieres que tu colección acabe en el tianguis malbaratada, sí ponle atención de qué va a pasar en cierto momento con eso. Sí, de hecho, y ya pasó con alguien cercano, que al momento de fallecer, todos sus amigos fueron de, güey, ¿qué va a pasar con su colección? Y afortunadamente, sí, como que lo asesoraron al esposo, pero realmente sí como que recayó en todos el chin. Va a malbaratar su colección y era una colección bastante fuerte. ¿Y tú crees, Uli, que existen diferencias notables entre los tipos de colecciones que eligen las distintas generaciones? ¿Y qué nos dice eso sobre sus valores y experiencias culturales? Porque, a ver, la generación TikTok es la que más consume y la que más tira cajas, porque ellos no tienen ese problema. Sí, creo que tiene mucho que ver con las generaciones. Creo que nosotros crecimos en una generación donde los productos con caja tenían mayor valor. Uh-huh. Y creo que hace muchos años, pues igual, no sé, en los años 50, me imagino, un coleccionista de Coca-Cola, digámosle. Los empaques ni siquiera eran importantes para esa generación. Incluso yo creo que hasta si los quieren restaurar, les rehacen las etiquetas y demás. A futuro, incluso yo siento que pues, literalmente el empaque de los productos va a ser pues nulo, o incluso los productos que se van a coleccionar no van a ser físicos y igual iban a ser virtuales. Ay, está muy fuerte lo que dices, porque fui a una juguetería ahorita que se acerca todo esto de la Navidad y eso. Ajá. Y algunas muñecas ya no tienen el plástico transparente. Yo sé que son por cuestiones de contaminación y del medio ambiente, pero es que sí es cierto, por eso se les hace más fácil como tirar las cajas o no guardar los cables o no sé, porque ya no son cosas tan bonitas, ya son cosas como más rápidas, diría yo. Incluso las marcas ya sacan productos que son como toma tu juguetito para que lo uses un rato y después te deshagas de él, y los productos que dicen este es un coleccionable e incluso la forma de exhibirlo es distinto y sus empaques son distintos y tienen acabados más interesantes, más llamativos, y creo que es porque literalmente están hechos para que los dejen en su caja. Y ya escuchamos que las razones por las que una persona se convierte en acumuladora son complejas y multifacéticas. Involucran una combinación de experiencias emocionales y factores sociales que llevan a que la acumulación sea más que un simple hábito. Es un mecanismo de afrontamiento y un reflejo de problemas subyacentes que necesitan atención y tratamiento. Coleccionar no debe ser tormentoso, amigos y amigas, por lo que si en algún punto ya no lo están disfrutando, no está mal parar. Así es muy importante que se den cuenta cuando lo están disfrutando y cuando ya realmente solamente están viendo dónde van a poner las cosas nuevas que van a adquirir o que piensan adquirir. Así es. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads, estoy como @liamx7. Y Uli, tus redes. A mí me pueden seguir en Twitter como Alistair- y en Instagram y Threads como alistair.nox. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye, muchas gracias. No acumulen. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.